Putin, dictador de ultraderecha despiadado y manipulador. Durante más de 2 décadas, Vladimir Putin ha tejido un régimen que combina autoritarismo, manipulación psicológica y una maquinaria de poder sustentada en el miedo. Se trata de un gobernante que ha llevado a Rusia hacia una dictadura donde la represión es silenciosa pero devastadora, y cuyas consecuencias se sienten más allá de sus fronteras. Pero, ¿cómo llega un país con un potencial tan enorme a convertirse en una prisión para su propio pueblo y una amenaza para Europa? Putin y el fraude electoral despiadado. En cada elección rusa, lo que se repite no es la celebración de la democracia, sino su parodia. Putin ha perfeccionado el fraude electoral. Muerte, intoxicación y exclusión en cárceles de candidatos opositores, urnas manipuladas, control absoluto de la comisión electoral y uso del miedo para garantizar mayorías imposibles, que significa votar cuando tu única opción es entre Putin o Putin. Esta dinámica no solo desmoraliza al ciudadano ruso, sino que legitima, en apariencia, un poder que en realidad es ilegítimo. Putin intoxica, mata y encarcela a sus opositores. Uno de los aspectos más oscuros de su régimen es el uso del veneno como arma política. Desde el caso de Alexei Navalny hasta figuras menos conocidas que han sido silenciadas. Putin ha convertido el envenenamiento en un símbolo de advertencia. Cualquiera que alce la voz puede acabar enfermo, exiliado o muerto. Esta estrategia no es solo física, también es psicológica. Busca sembrar un miedo profundo e incontrolable. ¿Cómo puede una sociedad prosperar si vivir con miedo es la norma? Silencio obligatorio, Rusia sin prensa libre. La libertad de prensa es inexistente en Rusia. Los medios independientes han sido clausurados, perseguidos o forzados al exilio. La narrativa oficial es controlada por el Kremlin, y la televisión se convierte en un megáfono de propaganda. El silencio no es casualidad, es obligatorio. Esta ausencia de voces libres no solo desinforma a los ciudadanos rusos, sino que bloquea cualquier posibilidad de crítica interna. La pregunta es, ¿qué ocurre en la mente colectiva de un país cuando escuchar la verdad se convierte en un acto prohibido? Putin encarcela la verdad. La represión mediante muertes e intoxicaciones de periodistas no se limita. Miles de ciudadanos han sido encarcelados por difundir noticias falsas, cuando en realidad lo único que hicieron fue contar la verdad de lo que pasa. El lenguaje se manipula hasta tal punto que la verdad se criminaliza. ¿Qué valor tiene la verdad en un país donde las mentiras son institucionalizadas? Miedo global. Putin y su represión transnacional. El alcance de Putin no termina en las fronteras rusas. Sus tentáculos llegan a Europa y más allá, persiguiendo a disidentes en el exilio, utilizando embajadas y servicios secretos para matar e intimidar. La represión se vuelve transnacional. Nadie está a salvo. Esto genera un clima de miedo global, un mensaje claro de que la disidencia, incluso fuera de Rusia, puede costar la vida. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar que un régimen convierta el planeta en su campo de caza personal? Rusia aislada. La diplomacia rota de Putin. Putin ha convertido a Rusia en un país aislado, despreciado por gran parte de la comunidad internacional. La expulsión del Consejo de Europa, las sanciones económicas y la ruptura de puentes con Occidente han transformado al gigante euroasiático en un estado cada vez más cerrado sobre sí mismo. ¿Qué gana Rusia al aislarse del mundo? Tal vez un control más fácil para Putin, pero a cambio, su pueblo pierde acceso a cooperación, comercio, innovación y confianza global. El aislamiento no fortalece, debilita. Desinformación rusa como arma. Si la propaganda interna sirve para controlar a los ciudadanos, la desinformación internacional es el arma con la que Putin busca dividir al mundo. Redes sociales plagadas de noticias falsas, campañas de desestabilización política y apoyo a extremismos europeos forman parte de esta estrategia. Francia, en el partido ultraderechista de Marine Le Pen, Rassemblement National, recibió un préstamo de un banco ruso en 2014. En Italia, el partido de ultraderecha de la Lega de Matteo Salvini fue investigada por posibles acuerdos de financiación vinculados a Rusia. Caso Metropol, en 2019. En Alemania, simpatías y apoyos indirectos a AfD, Alternativa para Alemania, de extrema derecha aunque sin pruebas claras de financiación directa. Austria, el FP, Partido de la Libertad de ultraderecha, firmó en 2016 un acuerdo de cooperación con el partido de Putin, Rusia Unida. Bulgaria, Hungría, Eslovaquia. También se han señalado conexiones entre Rusia y partidos prorrusos, como Jobbik en Hungría o formaciones nacionalistas locales. No es un juego. Es una guerra híbrida. ¿Hasta qué punto somos conscientes de cómo la mentira planificada puede condicionar nuestras elecciones y nuestra percepción de la realidad? Energía y chantaje. El gas como arma de Putin. Durante años Rusia ha utilizado su riqueza energética para chantajear a Europa. Cada invierno se convertía en una oportunidad para presionar, manipular y sembrar el miedo al corte del suministro. El gas
ya no era solo una mercancía, era convertida en un arma política. La dependencia energética se traduce en vulnerabilidad geopolítica. Putin renueva su mandato y su control. La reelección de Putin no es un proceso democrático, sino una puesta en escena diseñada para perpetuar su poder. Reformas constitucionales, a medida, eliminación de rivales y manipulación legal, garantizan que su figura permanezca en el poder indefinidamente. El poder absoluto se convierte en rutina. Y cabe preguntarse, ¿qué futuro puede tener un país cuando un solo hombre se apropia del Estado como si fuera de su propiedad privada? Oposición eliminada, muerte y exilio. En Rusia, los líderes opositores rusos no desaparecen políticamente, desaparecen físicamente. Los que no son encarcelados terminan exiliados, envenenados o asesinados en circunstancias sospechosas. El mensaje es claro. En Rusia, la oposición no tiene derecho a existir. Este vaciamiento político no solo destruye la democracia, también condena a la sociedad a la apatía. ¿Cómo se puede construir esperanza si toda alternativa es exterminada? 25 años de represión silenciosa. 2 décadas y media en el poder no se mantienen solo con votos, sino con represión constante. La sociedad rusa ha aprendido a callar, a vivir bajo un miedo normalizado. Lo más peligroso es que la represión se vuelve invisible. El pueblo ya no espera libertad, sino que se acostumbra a la obediencia. Putin y su imperio de oligarcas corruptos. El poder de Putin no se sostiene solo con represión, sino con dinero. Una élite de oligarcas controla sectores clave de la economía, enriquecidos gracias a la cercanía con el Kremlin. La corrupción se convierte en un sistema político en sí mismo. No es una desviación, es la norma. Pero la pregunta es, ¿cómo puede un país tan rico en recursos naturales tener a tanta gente viviendo en pobreza extrema, mientras unos pocos acumulan fortunas millonarias? Propaganda autoritaria, la nueva frontera. La propaganda en la Rusia de Putin no es un simple discurso, es una maquinaria sofisticada que mezcla nacionalismo, manipulación emocional y distorsión de la historia. Se exalta al líder como salvador, se glorifica el pasado soviético y se demoniza a Occidente. Esta narrativa es tan constante que termina moldeando la mente colectiva. Y aquí surge la pregunta, ¿qué tan libre puede ser una sociedad si el relato que consume a diario está diseñado para eliminar cualquier crítica? Putin prueba a Europa con el desorden. El desorden es parte de su estrategia, desde financiar partidos extremistas hasta sembrar dudas en procesos electorales europeos. Lo que busca Putin es dividir para debilitar. Europa unida es un peligro para su régimen, pero Europa dividida es un terreno fértil para su influencia. ¿No es inquietante pensar que el futuro de nuestras democracias pueda depender de la capacidad de un dictador extranjero para manipular nuestro propio sistema? Nucleares tácticos. Putin advierte, la amenaza nuclear es un elemento central del chantaje geopolítico ruso. Con solo insinuar el uso de armas nucleares tácticas, Putin genera miedo, incertidumbre y parálisis en Europa. Aunque sabe que un uso real sería devastador, el simple hecho de sugerirlo ya es un arma psicológica. Putin impulsa a los neonazis, la política como herramienta. Mientras Putin acusa a sus enemigos de nazis en proyección como hacen los psicópatas, su régimen ha coqueteado con movimientos ultranacionalistas y neonazis dentro de Rusia y en el extranjero. La manipulación es clara. Utilizar el extremismo como herramienta de control, sembrar caos y deslegitimar a sus opositores. Resulta inquietante que un líder que dice combatir al nazismo sea al mismo tiempo su promotor encubierto. Rusia militarizada sobreviviendo al bombardeo propio. El presupuesto militar ruso crece cada año a costa de la educación, la salud y el bienestar social. El país vive una militarización progresiva donde el ciudadano común paga el precio del armamento y de las aventuras bélicas del Kremlin. Rusia sobrevive al bombardeo de su propio régimen, donde la guerra externa es también una guerra interna contra la prosperidad de su pueblo. Un país no puede progresar cuando sus recursos se convierten en balas en lugar de oportunidades. Putin reescribe la constitución para sí mismo. En 2020, Putin reformó la constitución rusa para asegurarse la posibilidad de seguir en el poder hasta 2036. Esta maniobra, presentada como un acto legal, fue en realidad la apropiación del marco jurídico por parte de un solo hombre. La Constitución dejó de ser un pacto social para convertirse en un traje a la medida de un dictador psicópata que no tiene límites. El mensaje que envía a futuras generaciones de rusos es que la ley es un instrumento del poder, no un límite. Dictadura digital. Putin censura la red. En un mundo cada vez más digital, la censura en Internet se convierte en una de las herramientas más poderosas del Kremlin. Bloqueo de redes sociales, control de plataformas y persecución de quienes publican en línea hacen de Rusia una dictadura también en el ciberespacio. La libertad digital se convierte en un delito. Y nos deberíamos preguntar,
¿No es este un espejo del futuro si otros regímenes imitan el modelo ruso? Divide y vencerás, aclaman los psicópatas. Putin busca la división en Europa. Finalmente, el impacto de Putin no se limita a Rusia. Su estrategia consiste en fracturar la unidad europea, con desinformación, chantaje energético y apoyo a fuerzas de extrema derecha. Ha sembrado divisiones que dificultan respuestas comunes.